de la migración, con énfasis en grupos indígenas y asentamientos campesinos, y migración étnica de contextos rurales y entornos urbanos, y cambio sociocultural y procesos identitarios en pueblos indígenas. Gracias, Patricia. Bueno, yo les voy a hablar de un caso en México, en el noroeste. Este caso es interesante sobre todo porque en general en la literatura se habla mucho de los pueblos mesoamericanos, se tiene mucho más claro qué pasaba con las regiones centro y sureste del país, pero va a representar un caso atípico, pero que en alguna medida va a reproducir una serie de condiciones y de relaciones muy claras entre el Estado a nivel multiescalar y los grupos indígenas, ¿no? Partimos de que hay una relación claramente distinta justamente en este sentido entre la manera de apropiarse y de generar procesos territoriales entre los pueblos Sódamo en el noroeste de Sonora, que eran pueblos que se ubicaban más o menos desde el inicio del desierto de Altar y se corrían más o menos hasta la altura de Phoenix, ¿no? Formando un gran triángulo. Este es más o menos el territorio tradicional. Tiene un contexto también bastante sui generis, que es el de que son pueblos nómadas del desierto, y esto va a generar todo otro proceso de generar procesos de apropiación del espacio. En general, la comunidad era concebida como pequeños grupos, no había una densidad demográfica fuerte, que tenían dos procesos importantes de vinculación con el desierto. Uno tenía que ver con la agricultura en el verano y otro tenía que ver con los procesos de pastoreo y de ganadería en el invierno, donde va a haber un proceso bastante peculiar de movilidad espacial y de organización política en términos de escalas menores, a diferencia de lo que acontece en Mesoamérica. Aquí lo que importaba sobre todo eran núcleos locales que se vinculaban en algunos eventos con un grupo de comunidades y que remitían justamente a procesos coyunturales de escala de organización política. Lo que sí hay que decir es que desde el proceso de invasión española y de posterior conquista con lo que trajo el norte, es decir, todo este proceso de colonización tardío, mientras en el centro y en el sur los procesos de invasión y de modificación de los modos de vida fue muy claro, acá fue bastante más tardío. Y por otro lado, dados los modos de vida seminómadas que tenían, este proceso fue mucho más difícil de llevar a cabo en términos de construir un territorio en términos estatales, ¿no? Entonces, justamente la intención de esta ponencia es abordar la territorialidad ODAM desde el cambio, desde la etnicidad y del despojo, en relaciones con dos grandes alteridades. Por un lado, el Estado como una gran institución que tiene diversos sectores, que trata de ordenar la manera en que se apropia el territorio, pero por otro lado también los mestizos, ¿no? Y otra serie de actores sociales como los grupos de poder económico local, que van a generar también en sinergia con el Estado una nueva manera de entender el desierto, ¿no? En términos de generar procesos productivos. Ahora bien, esto tiene también la peculiaridad de entender justamente este proceso desde una vinculación entre el Estado, el despojo y la migración. El despojo va a ser un correlato, más bien la migración interna va a ser un correlato del despojo, entendido en múltiples términos, no solo de apropiación de espacios concretos, sino también de la posibilidad de hacer un uso de ciertos recursos naturales. Esto tiene un papel fundamental porque se trata del desierto. A diferencia de Mesoamérica, donde la reducción de los territorios no puede traer consecuencias tan perniciosas para la reproducción de los modos de vida, en el caso del desierto basta con tener el control del agua y otra serie de recursos para que el modo de vida se desarticule. Y esto es justamente lo que trataré de delinear en esta parte, ¿no? Pero justamente tratando de apuntar algo que ya apuntó previamente Virginia, que es cómo estos cambios socioterritoriales tienen que entenderse claramente en relación con el Estado mexicano y con un contexto de frontera del que hablaré más adelante, ¿no? En el entendido también del proceso de colonización del norte. Ahora bien, hay un marco de exclusión socioestructural que hay que recalcar. En este sentido, la lectura que aquí se hace tiene que ver justamente con el papel que va a jugar el Estado para delinear y etiquetar a los grupos étnicos. La primera tiene que ver con la ausencia de reconocimiento, ¿no? Lo que es un hecho es que desde el México preindependiente, pero después en el México independiente y especialmente en el México revolucionario, cuando se robustece todo este papel de poblar el norte, hay una clara presencia de carencia de derechos sociales y esto se expresa en dos medidas, tanto en políticas de discriminación étnica como en ausencia de derechos ciudadanos. Esto es algo que se va a encontrar en las narrativas de los pobladores de las comunidades del desierto, ¿no? Y va a haber también una clara contradicción. Por un lado tenemos un Estado que pretende modernizar el desierto y generar procesos
agroindustriales, abocados a la modernidad, a la producción mercantil, etcétera. Y por otro lado tenemos políticas indigenistas que van a tratar de generar procesos de reconocimiento, pero en una clara tensión. Y lo que vamos a observar es que esta contradicción remite sobre todo a que prevalecía el relato de la modernidad y en este sentido de borrar o modernizar, blanquear, etcétera, todo lo premoderno. Ahora bien, justamente también dentro de las políticas indigenistas hay que decir que hay una paradoja fundamental. La política indigenista en el Estado mexicano, sobre todo pensado desde el centro de México, desde las comunidades de Mesoamérica, tenía como intención clara generar estos procesos de integración. Aparentemente tenía un discurso de inclusión y de reconocimiento de la diferencia cultural, pero lo que se observa en el fondo es que en la práctica política efectiva lo que hacía eran procesos claros de exclusión. Esto se observa sobre todo en el norte en procesos muy claros, tanto lo que tuvo que ver con la dotación de tierras como el reconocimiento de territorios fue claramente marginados los grupos indígenas, ¿no? Si había, por ejemplo, un proceso de dotación agraria y había indígenas y rancheros mestizos o rancheros de ascendencia hispana, siempre se privilegiaba a los segundos. También esto se manifestó de manera clara en la infraestructura agrícola y de riego, que esto es una parte fundamental de la historia del desierto. El agua, como repito, representa per se todo un proceso que habría que analizar en detalle, pero que como se verá está muy vinculado con los procesos de despojo. Y la otra tiene que ver justamente con las alteridades no indígenas. Lo que se va a observar justamente es que en este marco, en este gran marco del norte de México, estos actores muy vinculados a los grupos de poder político estaban relacionados en términos de generar, junto con ciertas élites estatales locales, todo un proceso distinto de uso del desierto que contravenía justamente con el proceso de apropiación territorial del grupo ODAM. Es curioso porque esta definición que tengo del territorio viene justamente de la generación de etnocategorías en términos de lo que ellos decían que es la forma de apropiarse de la tierra, pero que además se asemeja a las discusiones que han tenido algunos geógrafos y sociólogos como Dimeo, Rafestein o Gilberto Jiménez en México, en términos de entender el territorio como un proceso de apropiación en dos grandes líneas, como un proceso sociocultural, también de organización política, pero también de intervención práctica del espacio físico, ¿no? En el caso de los ODAM, esto se definía en tres grandes ejes. Por un lado, tenía que ver con la familia, los grupos familiares que se asociaban a localidades y que generaban procesos de organización social y que devenían en una forma bastante precisa de apropiarse en términos práctico-utilitarios del desierto, la agricultura, la caza y la recolección. La agricultura, sobre todo de corte prehispánico, y la caza y la recolección también. También había formas de organización religioso-políticas, ¿no?, que tenían dos grandes vertientes, las ceremonias católicas y las prehispánicas. Esto es importante porque eran dos ámbitos de generación de organización regional que en ciertas coyunturas históricas podrían generar otros procesos de resistencia más acentuados. Y finalmente habría una lectura mucho más amplia del proceso de migración que se va a generar, que voy a detallar más adelante, y que tiene que ver justamente con cómo leer la migración desde un marco de economía política. Y esto nos lleva a dos grandes lecturas. Por un lado, cuáles son las condiciones que generan los procesos de desplazamiento geográfico y de relocalización, y cuáles son los procesos en los lugares de destino que van a traer esta fuerza de trabajo desplazada. Y lo que nos vamos a encontrar son justamente estas condiciones estructurales de expulsión que detallé previamente, ¿no?, en donde lo que está en juego es justamente esta relación entre grupos indígenas, actores sociales e instituciones del Estado, ¿no? Este es un cuadro interesante porque lo que muestra el diagnóstico actual del grupo indígena es que es el reflejo de este proceso. Lo que vamos a encontrar es que la mayoría de ellos viven en la urbe en condiciones de precariedad material clara, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, han disminuido notoriamente la población, y esto se empata muy bien justamente con estos procesos de despojo, migración y de invisibilización, ¿no?, en donde la relación entre estados y grupos indígenas se tamiza justamente por este proceso de urbanizarlos, modernizarlos, incorporarlos a economías mercantiles, pero que en el fondo siguen generando procesos de explotación en la medida en que estos procesos de incorporación no fueron igualitarios ni en términos de reconocimiento de sus derechos políticos, sociales y económicos, ¿no? Y en este sentido, lo que vamos a observar también es un correlato, como acontece en muchas experiencias latinoamericanas, es si bien estos procesos permanecen, también hay la articulación de una serie de procesos de resistencia y organización. Lo que vamos a ver es que si bien hubo una reducción del territorio,
se generaron también otros referentes históricos, simbólicos que les permitieron, con el uso político de la identidad, a semejanza de lo que comentaba Virginia, de recuperación de algunas partes de su territorio en términos de su relación con la nación Tohono O'odham y de la relación con el INI-CDI, ¿no? Como un uso estratégico justamente instrumental de estas instituciones en términos de legitimar sus procesos organizativos. Bueno, este es el gran territorio. Yo voy a describir solo lo que trato de demostrar es que a pesar de que hay un conjunto bastante elaborado, había también una serie de subgrupos. Tenemos por un lado todo el componente sur, que eran Pozo Prieto y Las Calenturas, que es una sola comunidad con 2 localidades. Tenemos la parte central, que son las Norias. Luego tenemos el extremo noroeste, que es Sonoita, y el extremo nororiente, que sería el Bajío y el Sázabe. Estos a su vez van a generar procesos migratorios internos bastante específicos. Pozo Prieto y Las Calenturas se van a ir a Caborca, algunas personas de las Norias bajarán a Caborca. Luego el otro punto va a ser justamente Puerto Peñasco, como otro gran puerto, como otro centro urbano de polo de atracción, a donde serían personas de las Norias, de Quitobaca y de Sonoita. Y de Sonoita serán a la comunidad de Sonoita. En el caso del Bajío, el Sázabe y otras comunidades que no están señaladas ahí, lo que harán será migrar a Estados Unidos en el proceso de incorporación de mano de obra en los campos de algodón. Entonces, lo que vamos a observar es que dentro de este gran territorio se presentan esta serie de procesos de microdespojo y migración interna aparejados, ¿no? Este es un poco un cuadro que muestra el proceso de crecimiento demográfico vinculado a esta serie de procesos, ¿no? Estos son más o menos, digamos, cómo se plantea una taxonomía de los procesos dentro del territorio O'odham, ¿no? Estos son 2 casos de los que hablaré más en detalle. Estas son las personas con las que se trabajó. Uno de los planteamientos fundamentales de esta propuesta es que los procesos de apropiación territorial tienen que entenderse a través de los sujetos. En este sentido, los rostros de ellos y las prácticas de ellos son fundamentales. Es el caso de don Matías y doña Alicia. Ellos fueron autoridades tradicionales del Pozo Prieto. La nena, la nena García, que después se fue a Caborca, y doña Juanita López, ¿no? O en el caso de comunidades como del caso de la migración de la comunidad O'odham de Sonoita, la ciudad de Sonoita, con con Lili León, el Aniceto Neblina, su hermana también, y doña Paulina Rubio. Lo que se trató de hacer fue generar trayectorias migratorias vinculadas a esta serie de procesos estructurales de despojo y de cambio de uso del territorio e inserción en nuevos contextos urbanos, pero también de justamente qué acontecía en términos de la política agraria, ¿no? Este es el gran detonante del proceso migratorio. Si bien habían experimentado ya una serie de embates en términos de las formas en las que se apropiaban de su territorio, hay un hecho fundamental que tiene que ver con el papel del Estado a nivel multiescalar, en términos del Estado federal y del proceso de colonización del Estado de Sonora. El hecho fundamental va a ser la creación del distrito de colonización del desierto de Altar, y lo que va a generar son diversos procesos de reparto agrario que van a tener un impacto directo en el modo de vida O'odham en esta serie de puntos que describí. Lo que vamos a observar en el caso de Las Calenturas es que llegan esta serie de colonos, y en el caso de Sonoita se fundan esta serie de ejidos. Repito, la disputa por el territorio no se da necesariamente o solo en términos de que se apropien la tierra, sino en este caso específico, por ejemplo, del control de los reservorios de agua que ejercieron los mestizos. Esto fue realmente lo que detonó un proceso paulatino de migración, ¿no? En donde efectivamente hay una doble participación del Estado como propiciador de esta política de despojo, en términos velados o no velados, como se quiera ver, pero efectivamente de un despojo fáctico muy claro, pero también de legitimación de este despojo en términos, por ejemplo, de la dotación de derechos agrarios a esta serie de grupos y de la exclusión de los O'odham de estos procesos, ¿no? Este es un cuadro de qué acontece cuando ellos llegan a la ciudad, y de alguna manera lo que refleja son esta serie de procesos socioeconómicos y culturales que tienen y que muestran cómo se van generando otros nuevos modos de vida en esta doble dinámica de cambio y de pérdida, pero también de resistencia y conservación. Para no extenderme tanto, lo que diré ahora es, finalmente hay un proceso de desarticulación, de pérdida del territorio, pero luego va a haber 2 grandes momentos que van a generar un proceso de rearticulación y que muestran también toda la capacidad de agencia de los grupos indígenas, sobre todo en términos de cómo se vinculaban ahora con el Estado. Uno va a ser el que tiene que ver con el Instituto Nacional Indigenista. Llega de manera muy tardía, en 1973,
se aboca sobre todo en la parte más noroeste de la frontera, pero lo que va a generar es con un modelo bastante desfasado y de política indigenista mesoamericana, donde lo que importaba eran la permanencia de comunidades y sistemas de organización que tenían que ver más con grandes organizaciones políticas, va a generar que los ODAM generen procesos de reorganización política, sobre todo en términos de una serie de proyectos, pero que van a revitalizar tanto las líneas genealógicas familiares como los procesos que tienen que ver con la ascendencia en el origen de una comunidad local, y asimismo también con la vinculación entre ellos a otros niveles regionales. Se va a generar, por ejemplo, figuras como la del gobernador, que es una figura impuesta, pero que va a permitir procesos de articulación y de potencialización de la capacidad de agencia, ¿no? El otro gran proceso tiene que ver justamente con el carácter fronterizo del grupo. Lo que no dije fue que cuando se vende en el siglo XIX, cuando se vende la mitad de la porción mexicana, bueno, cuando es despojado el Estado mexicano de esa porción debido a la guerra de mediados de siglo, gran parte del pueblo ODAM queda del otro lado. En Estados Unidos ellos se conforman como naciones y a partir de 1937 se conforma como tal la nación ODAM. Esta nación, que está conformada por diversas reservaciones, esta es la nación Tohono O'odham, está compuesto por 4 grandes reservaciones, la de Sells, la de San Javier, Gilabén, y hay otra más arriba, San Javier también. Lo que va a generar esto es todo un proceso de articulación bastante interesante. En Estados Unidos, la condición de grupo étnico tiene que ver con el número de población que tienen, y en relación a esto se genera un apoyo bastante directo en términos de los beneficios económicos. Lo que van a hacer los norteamericanos, los ODAM norteamericanos en 1990 es tratar de incorporar a ODAMs mexicanos para elevar sus censos y generar atraer mayores presupuestos. Esto va a generar que los ODAM, en términos de que tenían un reconocimiento como indígenas norteamericanos, se puedan posicionar de manera distinta. Y nos llevará a 2 nuevas relaciones que tienen que ver tanto con ellos mismos como con los mestizos como primera alteridad y con el Estado. Ahora bien, y con esto concluiría para no extenderme demasiado, lo que vamos a observar es que hay un cambio, hay una genealogía del uso del territorio, y que esto nos permite observarse en este pequeño cuadro, en donde lo que vamos a observar es que de usos práctico-utilitarios vinculados a la cosmovisión y al modo de vida, vamos a tener más usos de carácter etnopolítico en relación a los beneficios diversos que representa, por ejemplo, recibir apoyos del Estado mexicano y también ser reconocidos por la nación ODAM, pero que este uso instrumental que hacen de estas condiciones de etnicidad les permite también pararse de otra manera con los mestizos. Lo que no se puede obviar sin duda es que hubo una serie de cambios irreversibles en los usos y transformaciones del territorio. No se puede negar que hubo una pérdida del territorio, que hay un proceso de despojo agrario, pero también que hubo un proceso de rearticulación y de resistencia, que nos lleva a hacer una lectura crítica justamente en términos del Estado y los grupos étnicos, donde el territorio es uno más de los ámbitos, y que muestra tanto los procesos de discriminación, marginación de los grupos del Estado, como los procesos de organización y resistencia de parte de los grupos étnicos, donde esta dinámica tiene que entenderse así en términos de política, poder y procesos económicos vinculados al proceso de modernización en oposición a procesos y modos de vida distintos, ¿no?, que pretenden generar otros procesos de apropiación territoriales. Yo concluyo con eso.